Muy buenos días, colegas. Agradecido por estar presentes el día de hoy para poder socializar el proyecto educativo. Ya como han visto, ya socialicé el primer momento a los estudiantes, padres de familia, segundo momento lo que es las juntas vecinales y los delegados de curso. Ahora este tercer momento lo voy a socializar a ustedes, el trabajo que en sí vamos a realizarlo para la siguiente gestión. Ya tenemos el proyecto aprobado, los estudiantes aprobaron, los padres de familia aprobaron, las juntas vecinales. Lo que corresponde, colegas, es afinar el proyecto. ¿Cómo? Porque el proyecto en sí lo vamos a trabajar en persona de ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen que ser bien conscientes, colegas, y decirme, señor director, esa parte me parece que lo podríamos trabajar mejor de esta otra manera o de esta manera, porque ustedes ya tienen la visión más pedagógica, tenemos las características de pensar más cómo está establecido un proyecto, cómo no. Los padres de familia un poquito no conocen tanto de esa parte, posiblemente lo hayan visto interesante el proyecto, todo, pero no saben la esencia misma que debe haber y el trabajo que marca de nosotros en cuanto a las actividades educativas. Ya, con esa recomendación, colegas, voy a iniciar. El título en sí de la investigación que yo estoy realizando es Estrategias metodológicas para desarrollar la expresión oral y escrita del idioma guaraní como segunda lengua en estudiantes de primaria comunitaria vocacional de la Unidad Educativa Ángela Pinto. Ese es mi título de mi proyecto, de mi tesis en sí. La siguiente. Ahora, una más, por favor. Ahora, esta realidad, para que yo haya elegido este tema, por la problemática actual que existe de enseñanza-aprendizaje, ya que nosotros sabemos muy bien que tenemos mucha dificultad, mucha violencia a nivel de lo que es lo cultural, la autoestima. Nuestros estudiantes vemos que no se sienten identificados con alguna cultura. Su autoestima, por lo general, ven mucha violencia. Generalmente en este tiempo hemos visto a nuestros símbolos patrios de emigrar, ¿verdad? Ha sido a nivel nacional. Entonces, este proyecto quiere marcar en elevar el autoestima y la identidad personal, identidad cultural de cada estudiante de la unidad educativa. La siguiente, por favor. Ahora, en un análisis reflexivo podría señalar que la descolonización parte de una crítica a las tendencias negativas de la modernidad occidental. En esta parte, colegas, yo doy a entender que mucho nos hemos dedicado a copiar la parte contextual de desarrollo, dejando de lado lo que es nuestras culturas originarias y las prácticas que realizábamos antiguamente, ya que hoy en día vemos desde la alimentación, consumimos puro comida chatarra o prefabricada, ¿verdad? Cosa que antes no, antes nos deteníamos el tiempo, decíamos, bueno, vamos a cocinar esto, cocinábamos algo saludable, donde compartíamos toda la familia. Pero hoy en día ustedes son testigos que los padres de familia se dedican a trabajar. Lo que este proyecto pretende es integrar un espacio de padres de familia donde puedan realizar las actividades con sus hijos, ¿ya? Porque aquí el proyecto no es solo para los profesores, se busca una integración donde el estudiante es el eje central, pero ambos lados. El estudiante aprende, en la escuela el profesor le da los conocimientos básicos, el estudiante va a la casa, enseña a sus papás, adopta cómo ha sido la enseñanza y regresa, y entre todos fortalecemos o enriquecemos el aprendizaje que se ha tenido. La siguiente, por favor. Como les decía, con este proyecto se pretende integrar una identidad sociocultural y lingüística. Vamos a la siguiente. Vamos a ir a la parte que nos interesa más a nosotros. La pregunta problematizadora que yo me planteo: ¿en qué medida la aplicación de estrategias metodológicas participativas basadas en la activación de esquemas mentales favorecen a la expresión oral y escrita del idioma guaraní? Sabemos, colegas, que nuestros estudiantes
desarrollan sus esquemas mentales, ¿verdad? A través de la práctica cotidiana en el aula que realizamos nosotros con las diferentes actividades. Pero estos esquemas mentales, ¿cómo nosotros podemos mejorar? Con estrategias participativas, ¿ya? Entonces, a eso va enfocado este proyecto, y también que lo veamos a partir de la segunda lengua, teniendo conocimiento nosotros que su primera lengua es el castellano. Entonces nosotros sabemos, pero supuestamente nuestros estudiantes ya tienen las 4 habilidades lingüísticas, cuando ya llegan a cuarto y quinto mayormente, ¿verdad? Pero sabemos que nos falta. Entonces esto es paralelo, tanto el castellano como el guaraní, para poder mejorar lo que son las 4 habilidades lingüísticas. Pasemos a la siguiente, por favor. El objetivo de la investigación: aplicar estrategias participativas para la recuperación de la oralidad y fortalecimiento de la escritura del guaraní en actividades de revitalización de la lengua originaria en los miembros de la comunidad educativa de primaria comunitaria vocacional. Lo dice bien claro, siempre parte de estrategias participativas. O sea, debemos buscar esas estrategias participativas para fortalecer. En miembros de la comunidad educativa, bien claro, padres de familia, estudiantes, profesores. Siguiente, por favor. Objetivos específicos: establecer las características de las estrategias participativas. Entre todos nosotros vamos a establecer qué estrategias vamos a utilizar, porque sabemos que hay una infinidad de estrategias. Aquí la idea central es qué estrategias vamos a tener. Vamos a tener un consejo de maestros, una vez si se aprueba bien el proyecto todo, y vamos a elegir estrategias específicas para cada año de escolaridad. Determinar el tipo de fortalecimiento del uso de la lengua guaraní. No va a ser lo mismo de acuerdo a cada año de escolaridad, ¿verdad? Va a variar según el año de escolaridad. Ahora, promover actividades participativas e interactivas a través del método comunicativo, con diversos materiales didácticos para apoyar la expresión oral y escrita del idioma guaraní. ¿Qué debemos hacer en esta parte, colegas? Va a ser todas las actividades que vamos a realizar. Y las actividades, la propuesta que hay en el proyecto está más adelante. Ya les estoy dando los momentos, cómo va a ser el proyecto. La siguiente, por favor. Propuesta transformadora del proyecto educativo. El efecto de la aplicación de estrategias didácticas para la delimitación de la oralidad de la lengua originaria permitirá mejorar las destrezas de expresión oral y escrita, en la que se observa la diferencia existente entre los niveles de desarrollo de las habilidades lingüísticas. Les decía, escuchar, hablar, leer y escribir. Entonces nosotros debemos desarrollar eso en nuestros estudiantes, pero no solo en ellos. Hay internet también en los padres de familia. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si una actividad nosotros hacemos en el aula, en lengua guaraní, esta actividad, digamos, un juego lúdico. Yo he hecho un juego lúdico, con la pelota, digamos, voy con el profesor de educación física. Con el balón ha hecho los números. Con los estudiantes. Llega a la casa, el estudiante lo va a explicar con su padre de familia. Y tiene que decir una tarea, una actividad. En la casa tienen que hacer con sus papás en un espacio, lo hacen, vienen a la escuela y el estudiante ahí, ustedes preguntan, ¿y cómo te ha ido? Mi papá no podía hablar. Mi hermanito se hacía la burla, se reía. Entonces ahí ya vamos a identificar que hay ese espacio de interrelacionamiento. ¿Ya? A eso se refiere. La siguiente, por favor. Teniendo en cuenta que la función del docente es apoyar a desarrollar las 4 habilidades lingüísticas a través de una serie de actividades participativas. Aquí está en el dibujo, lo plasma todo, colega. Nosotros debemos buscar las estrategias participativas que ayuden a mejorar esos espacios de aprendizaje. Dejemos de lado lo teórico, seamos más prácticos y didácticos a través de juegos. Hola, hola, muy bien. Como les decía, colegas,
en esta parte debemos de dejar un poco lo que es teórico, porque cometemos el error, digo cometemos porque yo también recién estoy saliendo, recién lo estoy viendo, en darle tareas teóricas, mandarles unas ciertas páginas, decirle, haces esto, pero muchas veces nosotros no le decimos cómo lo va a hacer, y generalmente eso nos pasa en lengua originaria y lengua extranjera. Sé que nosotros no hemos sido formados en la lengua extranjera específica o en la lengua originaria específica, pero para eso igual vamos a tener una reunión donde vamos a ver de qué manera vamos a ver que venga un profesional en el área del guaraní, donde nos haga ver a nosotros los errores que cometemos en cuanto hablamos, escribimos y escuchamos. ¿Ya? Entonces va a haber eso, se pretende hacer eso, porque no nos podemos ir a la deriva diciendo, yo que no sé, le voy a enseñar a él. No, tampoco. Primero nosotros nos vamos a capacitar bien con un profesional para ver las debilidades todavía que tenemos. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. El título del proyecto es denominado Fortaleciendo nuestra identidad cultural en la revitalización de la oralidad. La importancia de esta propuesta recae en poder fortalecer la lengua originaria como un aporte a revalorizar nuestras culturas indígenas originarias, como plantea el enfoque descolonizador, a partir de crear espacios interactivos donde todos los miembros de la comunidad educativa puedan expresarse libremente, sin miedo a ser discriminados por parte de la cultura indígena originaria o por haber utilizar una lengua originaria, en esta parte, colegas, nosotros al fortalecer la identidad cultural de nuestros estudiantes ya no se van a sentir menos, porque sabemos muy bien, otros niños, especialmente empezando de primero hasta cuarto, no se quieren vestir de cambita porque tienen miedo, es que no hay una identidad todavía en ellos, no han formado esa identidad. Entonces eso es lo que se pretende, que ellos formen su identidad, y no solo de ellos, también formar la identidad cultural de sus padres, porque tenemos muchos padres de familia que son de Oruro, de La Paz, de Cochabamba, que también no están identificados completamente con su cultura. Al estar aquí tratan de esconder que son de otra cultura originaria, por miedo, por vergüenza. Entonces debemos poner claro que no es así. Ellos deben sentirse libres de expresarse en cualquier lugar y cualquier momento. Ya, porque hay padres de familia que saben hablar quechua, prefieren no hablar delante de sus hijos, sus compañeritos, pero sí lo hablan en la casa, entre ellos, o cuando vienen los familiares. Y entonces el niño también ahí baja su autoestima y está en desconcierto. ¿Qué pasa? ¿Por qué solo ellos hablan y yo no? Debe ser algo malo. Entonces, si es algo malo, no lo hago. ¿No ve? Entonces, de esa manera también implícitamente vemos que nuestros estudiantes va bajando el nivel de identidad cultural que debería tener fortalecido. Siguiente, por favor. Por ello, la unidad educativa y la comunidad educativa, los miembros, padres de familia, tienen el deber de involucrarse en fortalecer la lengua originaria, en este caso el guaraní, como los estudiantes, a través de estrategias lúdicas en juegos lingüísticos. Y está en una parte de la ley 070, donde dice que nosotros debemos fortalecer el proceso de lengua originaria a través de estrategias, no dice lúdicas, pero ya nosotros lo podemos poner estrategia lúdica porque es nuestro trabajo que vamos a realizar. Y juegos lingüísticos, va a ser muy importante, colegas, investigar, desarrollar qué tipo de juegos lingüísticos nosotros podemos utilizar de acuerdo al año de escolaridad. Hay una infinidad de juegos lingüísticos, pero depende de la habilidad del profesor de cómo integrarlo a su momento, a su espacio en el aula. Ya, eso ya lo vamos a hablar igual en un taller que vamos a tener. Tiene que ser específico ese día para hablar netamente de lo que son los juegos lingüísticos. La siguiente, por favor. Estos juegos lingüísticos, eso ya les dije, vamos a hablar más adelante. El objetivo general del proyecto es fortalecer la oralidad de la lengua guaraní a través de estrategias lúdicas, juegos lingüísticos en actividades interactivas,
para la revitalización de nuestra lengua originaria en los estudiantes de primaria comunitaria vocacional en la comunidad educativa Ángela Pinque. Eso implica un objetivo general que vamos a utilizar toda la comunidad. Las ferias, los trabajos que podemos hacer, puede ser dentro del colegio, en la plazuela, en otro módulo, ya vamos a ver los espacios de interacción que vamos a realizar. Siguiente, por favor. Ahora, los objetivos específicos. ¿Cómo vamos a lograr ese general? Lo vamos a lograr a través de desarrollar la oralidad del idioma guaraní con estrategias lúdicas de juegos lingüísticos en aula. Aquí ya nos vamos entrando, cada profesor en aula va a hacer eso. Que ayuden a fortalecer la lengua guaraní en nuestros estudiantes de primaria comunitaria vocacional. Promover el uso de la lengua guaraní en la transmisión intergeneracional de la familia a los estudiantes en actividades curriculares, como les decía. En este caso, yo le he enseñado a mi estudiante en el curso palabras básicas, digamos los saludos y materiales. Los niños ya han aprendido cuáles son los saludos materiales, van a la casa, interactúan con el papá y le preguntan: papá, ¿vos en qué trabajas? Digamos, carpintero. Papá, ¿en qué trabajas? ¿Qué cosas utilizas? Martillo, madera, todo lo va anotando. Entonces la tarea, el estudiante tiene que averiguar las palabras en guaraní y hablarlo. El otro estudiante es un comerciante, vende verduras. Entonces, de las verduras, ¿cómo se dice este en guaraní, este en guaraní? Ellos de su casa traen todo ese material al curso y van interaccionando entre ellos, van reforzando sus conocimientos. Y ustedes saben que cuando un estudiante interactúa, enseña, aprende más que cuando le doy tarea, ¿verdad? Y de esa manera vamos a fortalecer ese aprendizaje de la lengua originaria en cada uno de nuestros niños. El tercero, evidenciar el uso cotidiano de la lengua originaria entre miembros de la comunidad educativa, profesores, estudiantes, padres de familia, en diferentes situaciones comunicacionales, en diferentes actividades pedagógicas. Esto va casi al final y como tercer objetivo específico, va orientado a los productos que vamos a tener. Por ejemplo, les decía en los dos momentos que si yo he hecho con mis estudiantes cuentos tradicionales, que les voy a decir más adelante, esos cuentos tradicionales pueden hacerlo inédito, cada uno su cuento tradicional. Imagínense de que saquemos desde cada curso unos 10, entre todo el colegio podemos hacer editar un libro pidiendo colaboración a las distintas empresas, donde va a estar ahí plasmado el profesor, el trabajo del profesor de cada estudiante de la unidad educativa. Las ferias, que las ferias no se queden solo en ferias, sino que se haga un documento, una memoria y se quede con un empastado aquí, o se haga algo, que quede frutos, que no quede solo, aquí pasó ya. Por ejemplo, los trabajos de Profocon, ¿en qué quedaron? En nada, ¿verdad? Se hizo todo, la feria se quedó ahí, nada más, ahí murió, no se siguió una secuencia ni nada. Lo que yo espero, colegas, este proyecto que se va a realizar, que casi se va a hacer un año según la visión que tengo, al año ya no proyectar este proyecto, proyectar ya también lengua extranjera y hacerlo similar a esto. Y ya así, para la siguiente, cuando yo no esté, dejemos consolidado a los estudiantes que se van a ir a secundaria, lengua originaria y lengua extranjera. Y por lo menos quede ese fruto, ustedes ya van a tener todo el material, se van a quedar con el material, solo van a hacer réplica cada año. Y colegas que vengan, porque nadie es eterno, ¿verdad? Los colegas nuevos que vengan, ya se van a quedar con esa herencia de los planes, y van a dar continuidad. Eso es lo que pretendo al poder presentarles esta propuesta. Siguiente, por favor. Indicadores. Aquí los indicadores nos dicen qué es lo que pretendemos que hagan los estudiantes. Participa de manera activa los estudiantes, participa de manera activa en las actividades de juegos lingüísticos y lo aplica a sus actividades cotidianas en coordinación con sus compañeros y se interesa por compartir sus experiencias en la escuela y comunidad. Como les decía, ¿verdad? Eso les recalcaba, César, lo que va a pasar. Siguiente, por favor. De la misma manera, ¿qué tal? Por ejemplo, en esta parte, comunica de manera verbal a través de escritos o dibujos según su nivel de escritura las acciones que realizó para obtener la información por cada nivel, ¿verdad?
por cada año de escolaridad, y en nuestro curso vamos a identificar, porque no todos nuestros niños van a tener un mismo nivel, sino nosotros al detectar eso, los vamos a ir viendo por nivel. Uno que ya vemos que son un nivel medio bajo, con uno que tiene un nivel alto, lo voy a colocar para que se fuerce sus niveles, para que haya más interacción, porque si yo hago trabajar solo con los niveles que tiene bajo y solo los que tienen alto, los que tienen un nivel alto van a hablar fluido, pero los que tienen bajo van a quedar estancados, sino que ahí tiene que existir un equilibrio entre los niveles. Muy bien, siguiente por favor. Se va a realizar este proyecto a través de 3 actividades, que es muy importante y fundamental para nosotros como maestros. Adaptación de actividades al plan de desarrollo curricular. El proyecto que les estoy presentando, al ser un proyecto de insertación a lo que son los planes de desarrollo curricular, va a haber esta adaptación de manera general. Digamos, yo tengo mis contenidos del ministerio, mi currículum base, pero también tenemos nuestro regionalizado, ¿verdad? A esos 2 tenemos que adaptarle de las estrategias participativas a cada área, cada campo y cada materia que tenemos. No al 100%, tampoco debemos dejar de lado las materias que vamos a pasar y el avance curricular. Digamos, si yo tengo que pasar en matemáticas multiplicación, entonces buscaré una estrategia que cuando yo les enseñe multiplicación me dé un pequeño espacio donde integre el guaraní, pero con lo que estoy haciendo en matemáticas. De manera implícita va a estar ahí el guaraní, pero en todas las áreas y en todo momento. ¿Ya? Siguiente, por favor. Crear espacios de interacción educativa de acuerdo a la realidad de la comunidad educativa. Les decía, de acuerdo a la realidad de cada padre de familia, a su trabajo, a su contexto. Bien. Siguiente, por favor. Esta parte es muy interesante, ya que habla de estrategias lúdicas en juegos lingüísticos para el desarrollo de la lengua guaraní. Les hablaba de lo que son juegos lúdicos, ¿verdad? Estrategias lúdicas en juegos lúdicos. Una propuesta que yo les doy a conocer aquí es elaboración de cuentos tradicionales. Nosotros conocemos una infinidad de cuentos tradicionales de las diferentes culturas. ¿Qué vamos a hacer nosotros como maestros? Que los estudiantes identifiquen qué cuentos tradicionales son y a qué cultura pertenecen. A partir de eso, cuando el niño ya sepa, que él cree su propio cuento tradicional. El don de la familia, lo mismo. Juegos tradicionales, conociendo mi identidad, conociendo mi comunidad, cuidado de mi salud a través de plantas medicinales. Siguiente. Estas son las actividades, las tareas y los recursos. Por ejemplo, les decía, identificar un cuento tradicional indagando a miembros de la familia para crear espacios de interacción. Yo hago que el estudiante pregunte a toda su familia, interactúan, se relacionan y ellos crean el cuento. Y este cuento me va a servir para más adelante, cuando se cree títeres o se cree dramatizaciones, ya van a tener ahí. Lo único que les va a hacer, van a tener que crear sus guiones para cada personaje, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y así se va desarrollando. Observar cuáles son los roles específicos de los miembros de la comunidad. Siguiente. Investigar cuáles son los juegos tradicionales de nuestra comunidad, en qué fechas y por qué se lo juegan. Ahí va a jugar mucho la creatividad del maestro. Porque esos juegos tradicionales, ¿cómo yo lo puedo convertir en algo didáctico que me ayude a mí en la relación con la estrategia de revitalización del guaraní? Yo sé que ustedes lo saben hacer, colegas. Ya lo han hecho, lo hacen. Pero no se pierde nada volver a recalcarlo, cómo se va a poder trabajar esto. El siguiente, por favor. Preguntar a nuestros padres, madres y abuelos nuestro origen cultural y lingüístico. Esto sí que va a jugar un papel importante, colegas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a identificar si el estudiante tiene una autoestima con su identidad cultural alta, media o baja. Y no solo cultural, también en lo personal, ¿verdad? Esta parte tenemos que trabajarlo con mucho criterio y mucha tuición. Valoramos el origen cultural y lingüístico de nuestros antepasados, creando un clima armónico de respeto en convivencia. Como les decía anteriormente,
debemos crear ese equilibrio entre las demás culturas y la suya. La siguiente, por favor. Me sale. Ya, la siguiente. Observar las características positivas y negativas de nuestra comunidad. Les decía la Junta Vecinal, muchas veces como queda de lado lo que hacemos, les decía un inicio, y si hacemos un proyecto y queda. Me decía un estudiante esta mañana de la inseguridad y de lo que se toma bebidas, porque aquí tenemos, ¿verdad?, alrededor, consumen bebidas alcohólicas, que no es seguro. Me dicen, desde que entré al barrio no es seguro. Pero algo ilógico que haya un módulo policial y sea un barrio inseguro y haya tantas bebidas, tantas expendios de bebidas alcohólicas. Entonces no hay coherencia, ¿verdad? Entonces en ese trabajo tenemos que identificar eso y dar a conocer a través de las memorias y presentar donde corresponda lo que se está palpando, se está viendo en la comunidad educativa. Eso es lo que se pretende. Siguiente, por favor. Investigar las propiedades de las plantas medicinales, elaboramos infusiones y las compartimos. Como les decía igualmente en los anteriores momentos, muchas veces yo he cometido ese error, siendo profesor de aula, feria, plantas medicinales, traen las plantas medicinales, explican, hacen sus infusiones y tienen que invitar a todos los que vengan a preguntar. Pero sin embargo yo no me di cuenta en esos tiempos que no todas las plantas medicinales son adecuadas para los tipos de enfermedades que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué porcentaje se debe tomar: manzanilla, eucalipto, anís, las diferentes plantas medicinales que hay. Y para eso necesitamos un experto, ¿verdad? Tenemos que conseguir un experto, que nos dé un taller a todos los maestros, nosotros los maestros tener el conocimiento, armarnos igual una memoria. Ya vamos a tener esa memoria para el colegio, donde cada profesor va a poder utilizar y realizar de esa manera esta actividad, para que los niños ya vean y valoren lo tradicional, que no solo es la lengua, sino también es la forma que utilizamos, la forma de convivencia y los valores que tenemos, porque muchos confunden que solo es la lengua y dejan de mano las costumbres, las creencias que se tienen. Pero nuestro deber de nosotros como maestros es integrar todo aquello. Siguiente, por favor. Aquí están los componentes. Estos componentes lo vamos a trabajar con más calma. Ya con ustedes quiero trabajarlo con más calma, porque son las actividades específicas que va a hacer el profesor, que van a hacer los estudiantes, que van a hacer padres de familia, por ejemplo. Textos, videos, aquí tenemos como materiales. En esta parte de sensibilización, ustedes como profesores van a tener que crear videos o pequeños textos interactivos para poder hacer ver al padre de familia qué trabajo pretendemos hacer, cómo queremos hacer. Ya, pero eso ya cada profesor lo va a hacer en su curso. Y así va detallado cada parte, cada fase, que lo vamos a tener que realizar. Yo me voy a tener que sentar año de escolaridad por año de escolaridad. Con primeros un día, con segundos otro día, porque no alcanza el tiempo. Ustedes están viendo, somos 22 profesores, uno quiere hablar, otro quiere dar su punto de opinión y no llego a escucharlos a todos. Es por eso que igual está en el cronograma realizarlo por año de escolaridad, para que nos podamos entender bien qué queremos hacer y cómo queremos trabajar. 2 minutitos les pido, por favor, les voy a despedir y ya se van a ir los de la Junta Vecinal. Estas partes de los componentes lo vamos a trabajar más personal por año de escolaridad. Ya ahorita explicarles de manera general sería redundar en el caso. ¿Ya? ¿Me lo colocas? Adelante. Componente político, componente cultural, pásale. Componente lingüístico creador, pásale. Aquí. En la actividad, en estas actividades tienen que ser permanentes, colegas. Como les decía, en cada área, buscar cada día espacios para integrar lengua guaraní, que el estudiante se empape y diga, sí, tengo que aprender lengua guaraní todos los días, por lo menos 2, 3 palabras, para que ya vayan fortaleciendo aquello. La siguiente, por favor.
Las actividades tienen que ser vivenciales, como les he dicho, de su realidad, de su familia y de su contexto. Ya tiene que ser de esa realidad, de su trabajo, del papá, de la mamá, de lo que el niño quiere o pretende hacer. Vamos al siguiente. Tienen que ser actividades lúdicas. Aquí, colegas, y lo dije a los estudiantes, lo dije a los papás, a los delegados y a las juntas vecinales, voy a ser un poco estricto en esta parte de utilizar actividades lúdicas, porque trabajamos con niños de primaria y ustedes saben que lo lúdico les encanta a los niños de primaria. Entonces tenemos que aprender a dominar eso. Sé que a algunos colegas cuesta porque no somos tan metidos a jugar con el estudiante, decimos yo no soy el payaso. Escuché a algún colega, yo no soy payaso tampoco, decían, pero somos profesores de primaria y a mí me enseñaron desde mi formación que si me tengo que convertir en payaso para los chicos, me tengo que convertir en payaso para los chicos. Ya voy a ser muy estricto en esa parte de lo lúdico. La siguiente, por favor. La aplicación de las herramientas pedagógicas, como les decía, hay una infinidad, nos vamos a tener que sentar por año, por paralelo, para poder ver cuál conviene al año aplicar, qué estrategia. Ya, eso lo vamos a trabajar de manera más ordenada y didáctica. La siguiente. Esta parte, estas actividades pedagógicas generan la participación de las madres de familia en el aula para la transmisión intergeneracional. Lo que nos va a servir bastante, colegas, es aplicar un diagnóstico sociolingüístico. Este es de vital importancia. Al inicio, a cada padre de familia vamos a aplicar un diagnóstico sociolingüístico para ver cómo está él a nivel emocional, cultural y personal. Ya a partir de eso vamos a ir trabajando con el niño, ambos. Siguiente, por favor. El taller de lengua se realizará con el fin de sensibilizar a la comunidad en general, autoridades, padres sabios, quienes son protagonistas en la delimitación de la lengua originaria, que conserve la cultura central. El taller, todos los participantes se comprometen a transmitir la lengua en sus respectivos hogares. Cuando hagamos ese diagnóstico, vamos a llamar a los papás para que firmen el proyecto que ahora está siendo aprobado, para que firmen y se comprometan. Va a haber un compromiso que sí se va a realizar, que sí se va a ponderar nota en cada área de conocimiento. Ahí sabemos que recién el padre de familia va a trabajar, pero si no lo incorporamos a cada área de conocimiento va a decir, no, es guaraní nomás, va a decir. Pero si nosotros lo incorporamos a todas las áreas de conocimiento, va a pensar, no, sí o sí tenemos que hacer y trabajarlo. Ya, el siguiente, por favor. La elaboración de títeres se concretizará con el apoyo de las madres, padres de familia y el director, con el fin de que puedan permitir la transmisión oral de la lengua originaria. En esta parte, colegas, va a haber un momento donde vamos a tener concurso de teatros de títeres por año vamos a ver si va a ser por curso o por año de escolaridad. Ya, donde yo lo pretendo hacer de manera grande. Voy a invitar al distrito, si es posible al departamental, para que vean el trabajo que estamos realizando. Pero esto me estoy refiriendo ya al inicio del año, a casi para medio año. Entonces, mucho tiempo para trabajarlo. Y también un segundo momento de esta actividad, dramatización de los niños, no sé si va a ser por año de escolaridad o por paralelo, donde puedan dramatizar situaciones vivenciales de la cultura originaria que va a representar, y no solo del guaraní, ahí lo pueden representar con quechua, con aymara, con ayuda de los padres de familia. Ahí ya va a haber una integración entre estudiantes y padres de familia y vamos a ver hasta dónde llega eso. La idea está, la cuestión es ejecutar y que vaya bien. Y todos sabemos, si es que ponemos ganas, interés y dedicación, todo nos va a ir bien. ¿Ya? Siguiente, por favor. Resultados. ¿Qué se espera? Se espera que con esta propuesta se genere una transformación profunda en la comunidad educativa y que la propuesta tenga un impacto social, personal, educativo significativo, y de esta forma nazcan proyectos y actividades tanto de los estudiantes como profesores para fortalecer las lenguas originarias y comunidades que confluyen en ello. Por eso que llamé a las dos juntas vecinales. Y también el impacto, como les decía, en cada niño.
que haya ese impacto de transformación, de querer lograr algo más allá, adelante. Siguiente, por favor. Y lo más importante y esencial con lo que yo me quedo, se espera que a partir de la implementación de la propuesta se refuerce la autoestima personal, la autoestima comunitaria y la autoestima cultural en los estudiantes. ¿Ya? Todo esto va a servir para hacer solo esa cosa. Reforzar la autoestima personal, reforzar la autoestima comunitaria y reforzar la autoestima cultural, y que el estudiante tenga una identidad propia y se vaya a secundaria teniendo esa identidad para que no se deslice hacia otros grupos, porque sabemos que el estudiante de secundaria, al no sentirse identificado, cae en diferentes situaciones: pandillas, amigos que se van a beber, grupos de antisociales, un montón de cosas que se genera aquí en Santa Cruz por nuestro mismo contexto urbano, ¿verdad? Muy bien, siguiente, por favor. Aquí está el cronograma que les voy a dar a conocer más después, tenemos nosotros el tiempo. Por favor, una más. Esta es la integración, colegas, que tiene que haber el cronograma de integración siempre que haya una armonización entre nuestras costumbres indígenas originarias de las diferentes culturas, respetando los valores ancestrales del Amaliulia, Amasua y Amaquelia, y el guaraní, el ñanderé, en busca de la tierra sin mal. Y eso ha hecho énfasis tanto los estudiantes como los padres de familia. Busquemos la tierra sin mal. ¿Qué quiere decir? Sin violencia, sin discriminación. ¿Ya? La siguiente, por favor. Y todo esto en esta relación: maestro, padres de familia, estudiantes y autoridades. A partir de preguntas problematizadoras. Tenemos que ser claros, decirnos nosotros mismos, colegas, ¿por qué me ha fallado? Es que ha fallado, es que algún error he cometido. No podemos decir ha fallado porque eso ha pasado, no. Tengo que autorreflexionar yo en qué momento me he equivocado y remediar esa equivocación para que mejore. Muchas veces nos rendimos, yo también he sido parte alguna vez de rendirme, pero a medida que he ido experimentando, sé que no debemos rendirnos con nuestros estudiantes. Podemos, lo único que nos falta es un poquito más de esfuerzo y dedicación. Sé que algunas colegas ya tienen años de trayectoria, muchos colegas, y se sienten un poquito cansados, pero sabemos que una inyección anímica de los estudiantes nos hace ser mejores, ¿no ve? Yo doy gracias a la profe Jovita, siempre está alegre diciendo. Entonces es una inyección que nos da a nosotros, a los profesores, que nos sentimos mal. Otras veces yo descarto lo que dice la profe Jovita: director, no esté así, alégrese. Entonces ya me da esa inyección, yo sigo adelante, trato de seguir adelante. Y hay colegas jóvenes que otras veces, sé que no es su querer, tal vez hace un mal día me dicen: pero no, director, ¿cómo? De nuevo vengo a cabizbajo, ¿eh? Entonces son emociones que yo también estoy aprendiendo y tengo que aprender a dominar, ¿verdad? Porque no he nacido sabiendo, siendo director igual. Estoy aprendiendo, me estoy formando. La siguiente, por favor. Muy bien, gracias por su atención. Yasoropay Tuicha, Pachi Uyariwasgumanta. Gracias por escuchar.